Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres fan de las historias de amor que nos roban el aliento, de esos romances que parecen sacados de una novela, y por supuesto, si sigues de cerca el mundo de las estrellas turcas, hoy tenemos un episodio que te va a dejar pegado a la pantalla. Vamos a desentrañar un misterio, una historia que ha dado mucho de qué hablar, y que involucra a dos de los nombres más sonados del panorama internacional, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esa pareja que nos hizo suspirar en Erkenci y que, tras cámaras, ha sido objeto de innumerables especulaciones. Hoy vamos a hablar de la última oportunidad de Can Yaman a Demet Özdemir, la llamada que lo cambió todo. ¿Están listos para adentrarse en esta montaña rusa de emociones y posibles reconciliaciones? Si aún no lo han hecho, les recuerdo la importancia de darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Empezamos. Imaginen la escena, dos actores jóvenes, talentosos y con una química arrolladora que traspasa la pantalla. Can Yaman, el galán turco que conquistó corazones a nivel mundial con su carisma y su físico imponente, y Demet Özdemir, la actriz que le dio vida a la vivaz y encantadora Sanem. Su relación en Erkenci, esa comedia romántica que se convirtió en un fenómeno global, no solo cautivó a millones de fans, sino que trascendió el set de grabación. Los rumores de un romance entre ellos surgieron casi desde el principio, alimentados por esa complicidad tan palpable en cada escena, por las miradas que se cruzaban, por los gestos que parecían revelar mucho más que una simple amistad. Y para ser honestos, ¿quién no quiso creer en esa historia de amor? La química era innegable y para muchos, ellos eran la pareja perfecta. La forma en que sus personajes, Candivit y Sanem, se enamoraban, con sus altibajos, sus malentendidos y su pasión desbordante, resonaba de tal manera con el público que la línea entre la ficción y la realidad se volvía peligrosamente difusa. Era un amor de cuento de hadas moderno, impulsado por la magia de la pantalla y la conexión genuina que parecía existir entre ambos actores. Con el tiempo estos rumores se volvieron más fuertes, y aunque al principio intentaron mantener su relación en privado, los flashes de los paparazzi y la omnipresencia de las redes sociales hicieron su trabajo. Se les veía juntos disfrutando de momentos que parecían confirmar lo que todos sospechaban. Hubo viajes, salidas a restaurantes discretos, momentos de complicidad capturados en instantáneas que se volvieron virales y que encendieron aún más la llama de la expectación. La prensa y los fans estaban expectantes, esperando esa confirmación oficial, esa declaración que sellara su amor ante el mundo. Y cuando finalmente se confirmó que Can y Demet estaban juntos, la noticia fue recibida con júbilo por una legión de seguidores que los habían apoyado desde el principio. Parecía que la historia de amor de la pantalla se había hecho realidad, y el mundo del espectáculo turco, y más allá, celebraba la unión de dos de sus estrellas más brillantes. Sin embargo, como en muchas historias de Hollywood, o en este caso, de la industria del entretenimiento turco, la realidad a veces supera a la ficción, y no siempre para bien. La relación, a pesar de la aparente felicidad y la admiración pública, tuvo sus altibajos. Las presiones inherentes a la fama, los constantes escrutinios mediáticos, los horarios de trabajo exigentes y a menudo incompatibles, la vida nómada que a veces implica el éxito en la actuación, todo esto puede pasar factura a cualquier relación, y la de Can y Demet no fue la excepción. Los rumores de crisis comenzaron a circular, alimentados por las ausencias en eventos públicos, por la menor frecuencia de sus apariciones juntos y por las declaraciones, a veces ambiguas, de ambos. Los fans, acostumbrados a verlos unidos, a seguir cada uno de sus pasos, empezaron a preocuparse y a especular sobre el futuro de su idilio. Y entonces llegó el momento que muchos temían. La noticia de su ruptura. Fue un golpe para muchos, un final inesperado para la historia que tantos habían llegado a amar y a idealizar. Las razones exactas de la separación nunca se hicieron públicas en detalle. Se hablaron de diferencias irreconciliables, de planes de futuro distintos, de incompatibilidades que, a pesar del amor profundo que parecía existir, se volvieron insuperables. Fue un periodo difícil para ambos, sin duda, y para sus seguidores también. Verlos separados, especialmente después de la intensidad de su relación y la fuerza de la conexión que demostraban, fue un tema de conversación constante en el mundo del entretenimiento, generando análisis y debates sobre las complejidades de las relaciones en la esfera pública. Pero aquí es donde entra la parte intrigante de nuestra historia de hoy, el giro argumental que podría devolvernos la esperanza de un final F. Elif. ¿Y si esa ruptura no fuera el final definitivo? ¿Y si, como en las mejores telenovelas, hubiera una última oportunidad?
Los rumores de un posible acercamiento entre Can Yaman y Demet Özdemir han estado circulando de forma intermitente desde su separación. A veces son solo eso, rumores, susurros en la industria. Pero otras veces hay indicios, pequeños detalles que hacen que los fans se pregunten con creciente intensidad, ¿estarán dándose una segunda oportunidad? ¿Será que el tiempo y la distancia han servido para sanar heridas y reevaluar sentimientos? Y aquí es donde entra la supuesta última oportunidad y esa llamada que lo cambió todo. Según fuentes cercanas a la pareja y conversaciones que se han filtrado, parece que Can Yaman tomó la iniciativa. En un momento en que ambos estaban enfocados en sus carreras individuales, con Can triunfando internacionalmente con proyectos en Italia y España, y Demet consolidando su estatus como una de las actrices más cotizadas de Turquía, Can habría hecho una llamada. No una llamada cualquiera, sino una llamada cargada de nostalgia, de remordimiento, de un profundo deseo de reconectar, de buscar un puente hacia el pasado que los unió. Se dice que Can, al reflexionar sobre su relación con Demet, se dio cuenta de lo especial que era lo que habían tenido. Quizás las presiones de la fama, las exigencias profesionales, la inmadurez de la juventud o simplemente las circunstancias adversas habían jugado en su contra, impidiéndoles disfrutar plenamente de su amor. Lo cierto es que, según estas fuentes anónimas, Can se dio cuenta de que había cometido errores, de que tal vez no supo valorar o manejar adecuadamente lo que tenía en ese momento. Y en esa llamada habría expresado su profundo arrepentimiento, su deseo de arreglar las cosas, de intentar reconquistar ese vínculo perdido, de volver a intentarlo de una manera más madura y consciente. ¿Y qué hay de Demet? Se dice que al principio estaba sorprendida, quizás incluso escéptica, ante la inesperada llamada. Después de todo, una ruptura puede dejar cicatrices profundas, y volver a confiar no es fácil, especialmente cuando se ha invertido tanto emocionalmente. Sin embargo, la sinceridad y la insistencia de Can, sumado a los recuerdos de los buenos momentos que compartieron, de la conexión genuina que existía entre ellos, habrían empezado a ablandar su postura. No se trata de una decisión impulsiva, sino de una reflexión profunda y pausada sobre el pasado y las posibilidades del futuro. Podría ser este el momento para cerrar capítulos pasados, para perdonar los errores cometidos y, quizás lo más importante, para ver si la llama del amor que una vez los unió aún podría avivarse y renacer con más fuerza. La llamada, según las especulaciones que circulan, fue larga y emotiva. Se dice que hablaron de todo, de los errores del pasado, de las lecciones aprendidas, de lo que significaron el uno para el otro en diferentes etapas de sus vidas. Y lo más importante, se dice que en esa conversación, Can Yaman le habría ofrecido a Demet Özdemir esa última oportunidad. Una oportunidad para sanar, para entender si la química que los unió en el set de Erkencikus y en su vida privada podría renacer en la realidad, fortalecida por la experiencia y la madurez adquiridas. No sabemos si esta llamada marcó el inicio de una reconciliación concreta o simplemente fue un momento de catarsis para ambos, un cierre de etapa más sereno. Las redes sociales y los medios de comunicación turcos están llenos de teorías, análisis y especulaciones. Algunos creen firmemente que están juntos de nuevo, que la llamada lo cambió todo y que están trabajando en secreto para recomponer su relación, retomando donde lo dejaron. Otros son más cautelosos, argumentando que es solo un acercamiento amistoso, un intento de cerrar el capítulo de forma madura y pacífica, o que quizás sus caminos se cruzan por motivos profesionales o de amistad. Lo que sí es cierto es que desde esta supuesta llamada y los rumores que la rodean, se han observado ciertos gestos sutiles que han avivado la llama de la esperanza entre sus seguidores más fervientes. Por ejemplo, ambos han estado dando me gusta a publicaciones del otro en redes sociales, algo que antes evitaban o que hacían con mucha discreción, casi imperceptible. También ha habido comentarios de fans que los han visto en los mismos círculos sociales, en eventos o reuniones, aunque no juntos de manera explícita. Son detalles pequeños, a veces insignificantes para el ojo inexperto, pero para los seguidores más observadores y dedicados, son señales, migas de pan que alimentan la posibilidad de que algo más profundo esté sucediendo. Y es que, seamos sinceros, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir tiene todos los ingredientes perfectos para un culebrón de proporciones épicas. La fama estratosférica, el romance que cautivó a millones, la ruptura dramática y ahora, la intrigante posibilidad de una reconciliación. ¿Podrán superar los obstáculos y las diferencias que los separaron en el pasado? Esa llamada telefónica realmente lo cambió todo y abrió la puerta a un nuevo comienzo. Es un misterio que mantiene a sus fans en vilo, analizando cada indicio, cada publicación, cada like.
Lo que esta historia, con sus altibajos y sus giros inesperados, nos enseña, más allá del inevitable morbo que siempre rodea la vida de las celebridades, es sobre las segundas oportunidades. Sobre cómo a veces el tiempo, la madurez y la reflexión nos permiten ver las cosas desde otra perspectiva, valorar lo que tuvimos y entender nuestros errores. Quizás Khan y Demet se dieron cuenta de que lo que compartieron fue demasiado valioso y especial para dejarlo ir sin más, para que se desvaneciera en el olvido. Quizás aprendieron de sus errores, de las lecciones dolorosas de la separación, y están dispuestos a luchar por ese amor que una vez los unió, a intentarlo de nuevo con una base más sólida y un entendimiento más profundo. Es fascinante ver cómo la vida de estas figuras públicas, que admiramos en la pantalla, se entrelaza con la nuestra a través de las historias que nos cuentan, tanto en la ficción como fuera de ella. Y la historia de Khan y Demet es, sin duda, una de las más cautivadoras y comentadas de los últimos tiempos en el panorama del entretenimiento turco e internacional. La última oportunidad, esa llamada telefónica que podría haberlo cambiado todo, nos deja con la intriga, con la expectativa. ¿Será el principio de un nuevo capítulo emocionante para ellos, o simplemente un epílogo para una historia que ya tuvo su final, un recuerdo agridulce de lo que fue? El tiempo lo dirá y nosotros, como siempre, estaremos aquí, atentos a cada detalle, para contárselos a ustedes. Así que, para resumir y recapitular lo que hemos explorado en este episodio, hemos desentrañado la intensa y apasionada relación de Can Yaman y Demet Özdemir, desde su innegable química en Erkencicus hasta su sonada ruptura, que dejó a muchos seguidores con el corazón roto. Y hemos analizado en profundidad los crecientes rumores de una posible reconciliación, centrándonos en una supuesta llamada de Can a Demet, que habría marcado un punto de inflexión, ofreciéndoles una última oportunidad para reavivar su amor y quizás, redescubrir lo que los unió. Ya sea que se trate de un nuevo comienzo, una reconciliación real, o simplemente un cierre amistoso y maduro, lo cierto es que su historia sigue dando de qué hablar, generando debate y cautivando a miles de fans alrededor del mundo que esperan con ansias ver qué les depara el futuro. Y eso es todo por hoy, amantes del drama, del romance y de las historias que nos hacen soñar. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la vida y los posibles reencontros de Can Yaman y Demet Özdemir. Me encantaría saber su opinión y sus teorías. ¿Creen que se han dado una segunda oportunidad? ¿Qué piensan de esta supuesta llamada que habría cambiado el curso de su relación? ¿Fue un acto de arrepentimiento sincero o un simple gesto de amistad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus perspectivas. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha mantenido al borde del asiento, no olviden darle un gran me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido, compartirlo con sus amigos para que nadie se pierda esta fascinante historia, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas entregas llenas de exclusivas y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.